Hice una sola pregunta sobre la divulgación de conflicto de interés. El silencio respondió primero, luego una aclaración de que todo había sido manejado internamente. La mirada de Mako se movió entre las hojas de cálculo y el acuerdo de garantía. Observé cómo la comprensión se instalaba lentamente en su rostro. Si el restaurante flaqueaba, el banco no comenzaría desmantelando azulejos personalizados o recogiendo sillas de comedor. Buscarían al garante personal. Me buscarían a mí. El representante del banco no amenazó. Simplemente declaró que la morosidad continua activaría los recursos formales bajo los documentos del préstamo. Su tono se mantuvo calmado, casi cortés. Nadie alzó la voz. Nadie acusó a nadie más de traición. La tensión no necesitaba teatralidad. Vivía en la aritmética. Cuando la reunión hizo una pausa, el público del almuerzo comenzó a llenar el comedor de abajo. Las copas tintineaban suavemente. El personal se movía en patrones ensayados. Desde arriba, parecía una empresa bien funcionando. Dentro de la habitación de cristal, sin embargo, los cimientos se sentían menos seguros. Nos separamos sin resolución. Las decisiones se discutirían en privado, me dijeron. Recogí mis papeles con cuidado, consciente de que la confrontación real todavía no había ocurrido. Al salir al brillante mediodía de Charleston, entendí que los números tienen una manera de despojar las ilusiones por completo. Lo que alguna vez se había sentido como la colaboración de nuestra familia ahora se revelaba como una estructura construida sobre divulgación desigual, y esa estructura, si se dejaba sin control, podría arrastrar mi hogar consigo. Cuando el representante del banco y mi abogado abandonaron la sala de conferencias, el silencio que siguió se sentía más pesado que cualquier argumento podría haber sido. Las paredes de cristal ya no parecían impresionantes. Se sentían expuestas. A través de ellas, podía ver a los comensales siendo acomodados, a los meseros moviéndose con pulida eficiencia, la ilusión del éxito sin fisuras continuando debajo de nosotros. Dentro de la habitación, sin embargo, no quedaba ninguna ilusión. Mako permaneció sentado, sus manos presionadas planas contra la mesa como si se estuviera afianzando. Loan estaba de pie cerca de la ventana, brazos cruzados, la mirada fija en algún lugar más allá del comedor. No me apresuré a llenar el silencio. Las decisiones tomadas demasiado rápido tienden a favorecer la comodidad sobre la verdad. Hablé con calma, exponiendo las dos opciones tan claramente como pude. La primera era simple y severa. Podía retirar mi garantía personal y notificar formalmente al banco que ya no aseguraría el préstamo bajo la estructura actual. Esa acción probablemente forzaría una reestructuración inmediata. Podría desestabilizar el restaurante, asustar a los inversores y posiblemente empujar al negocio al colapso. También protegería mis activos personales de mayor exposición. La segunda opción requería responsabilidad compartida. Mantendría mi garantía, pero mis derechos de voto serían restaurados al 40%. Se realizaría una auditoría independiente trimestralmente. Ninguna venta del interés mayoritario procedería sin mi consentimiento por escrito. La transparencia se volvería obligatoria en lugar de opcional. No amenacé. No acusé. Simplemente declaré las condiciones bajo las cuales continuaría respaldando la empresa. Loan se giró hacia mí primero. Su compostura se mantuvo intacta, pero una agudeza entró en su voz cuando sugirió que mi propuesta se asemejaba a un movimiento de poder. Lo enmarcó como una lucha por el control en lugar de una exigencia de claridad. Desde su perspectiva, entendí que debía haberse sentido como una reversión. La autoridad a la que se había acostumbrado a ejercer ahora tendría que ser compartida. Mako nos miraba a ambas, absorbiendo el peso de lo que cada camino implicaba. Si yo me retiraba, el golpe financiero podría ser inmediato. Los proveedores podrían dudar.
Los inversores podrían retirarse. Los medios de vida del personal podrían verse afectados. Si me quedaba, la estructura del liderazgo cambiaría. Las decisiones requerirían consenso. La supervisión reemplazaría a la suposición. Observé el rostro de mi hijo mientras la comprensión se asentaba en capas. Durante 2 años había operado como si el crecimiento fuera la única medida del éxito. Ahora se enfrentaba al costo de ese crecimiento y el nombre adjunto al riesgo era el mío. La casa junto al río, la panadería que todavía llevaba nuestro apellido familiar, los ahorros construidos a lo largo de décadas de madrugadas y manos quemadas. Todo eso estaba silenciosamente detrás de mi firma. Lauren le preguntó, no con enojo, sino con firmeza, dónde estaba parado. La pregunta no era retórica. Demandaba alineación. La pausa que siguió se extendió lo suficiente para que sintiera mi latido en la garganta. Me había preparado para cualquiera de las respuestas. Lo que no me había preparado era para la expresión en el rostro de Mako cuando finalmente habló. No era desafío ni resentimiento. Era algo más cercano al reconocimiento. Dijo que quería que el negocio sobreviviera sin costarme mi hogar. Reconoció que la estructura necesitaba corrección. Eligió la segunda opción. Las palabras no fueron triunfantes. Fueron firmes. Lauren no argumentó más, pero el cambio en la habitación fue inconfundible. El equilibrio de influencia se había inclinado. La autoridad ahora se compartiría en lugar de asumirse. Al recoger nuestros papeles, no sentí ningún sentido de victoria. Los límites no son celebraciones. Son reconocimientos de la realidad. Lo que cambió esa tarde no fue solo el acuerdo operativo. Fue la comprensión de que ya no ocuparía los márgenes de las decisiones que podían desmantelar la vida que había construido. No había manera de regresar a la versión de nosotros que había confiado en la confianza silenciosa. Esa era había terminado dentro de una habitación de cristal que daba a un piso de comedor donde todo parecía desde la distancia perfectamente compuesto. Si esa elección cambió la manera en que ves todo, comenta el número 6 abajo y sigue conmigo. Ahora, veamos qué costó realmente esa decisión en el capítulo 7. La auditoría comenzó 2 semanas después de la reunión en la sala de conferencias de cristal. No hubo anuncios dramáticos, ni señales visibles para los clientes de que algo había cambiado. El comedor continuó llenándose cada noche. Las reservaciones se mantuvieron estables. Desde afuera, Harper & Tile parecía intacto. Por dentro, sin embargo, cada factura y transferencia estaba siendo examinada con cuidado deliberado. La firma de contabilidad independiente trabajó metódicamente. Solicitaron contratos con proveedores, registros de nómina, facturas de renovación y acuerdos de consultoría. Cajas de documentos fueron llevadas a un espacio de oficina temporal en el piso de arriba. El proceso no fue hostil ni teatral. Era lento, preciso, e imposible de ignorar. Cuando el informe final fue entregado, lo leí sola primero. El lenguaje era mesurado, como siempre lo son los informes profesionales. Confirmó lo que ya había surgido durante la reunión. Los honorarios de consultoría pagados a la empresa de Atlanta propiedad del hermano de Loen eran sustanciales. Los servicios descritos eran vagamente definidos como asesoría estratégica y alcance a inversores. Aunque el acuerdo no era ilegal y había sido documentado con contratos, no había sido divulgado de manera transparente a todos los titulares de capital. Los pagos habían apretado el flujo de caja operativo en un momento crítico, contribuyendo directamente a las cuotas de intereses perdidas. No había hallazgos criminales, ni alegaciones de fraude, solo un reconocimiento claro de conflicto de interés y juicio financiero deficiente. Mako leyó el informe más tarde esa tarde en su oficina. Lo observé a través de la puerta abierta mientras avanzaba lentamente por cada página.
La confianza que había llevado al restaurante 2 años antes parecía más delgada ahora. No era un hombre imprudente por naturaleza. Simplemente había confiado sin verificar. Había equiparado el impulso con la estabilidad. No lo interrumpí. No había nada que añadir. Los números ya habían hablado. La confrontación entre él y Loan no se desarrolló frente a mí. Escuché voces alzadas una vez, breves y contenidas, luego el chasquido agudo de una puerta cerrándose. En las semanas que siguieron, sus conversaciones se volvieron más silenciosas, más contenidas. El calor que alguna vez había definido su asociación se transformó en algo más cauteloso. Las diferencias de filosofía surgieron abiertamente por primera vez. Ella valoraba la expansión agresiva y el posicionamiento audaz. Él comenzó a hablar más sobre sostenibilidad y relaciones de deuda. A principios del otoño, Loan anunció que había aceptado una oportunidad en otra ciudad. La explicación fue profesional, enmarcada en torno al crecimiento profesional y proyectos independientes. Dejó Charleston en el plazo de 1 mes. No hubo conflicto público, ningún escándalo que llegara a los periódicos. Desde afuera, pareció amistoso. Quienes estábamos dentro de la estructura entendimos que algo fundamental se había quebrado. No dije que les había advertido. No hice referencia al mensaje de la cena ni a la manera en que las decisiones alguna vez se habían tomado sin mi conocimiento. Permanecí en mi posición restaurada dentro de la empresa, asistiendo a reuniones, revisando informes, haciendo preguntas directas. La transparencia se convirtió en rutina en lugar de excepción. Michael se inscribió en un curso de gestión financiera en un programa de extensión universitaria local. Lo mencionó casualmente una noche como si le diera vergüenza admitir que estaba comenzando de nuevo en ciertas áreas. No sentí ningún triunfo en esa admisión, solo un reconocimiento silencioso de que el crecimiento a veces llega disfrazado de pérdida. El restaurante se estabilizó gradualmente. Se recortaron los gastos. Se renegociaron las relaciones con los proveedores. Los pagos perdidos fueron puestos al corriente. El progreso se sentía más lento que antes, pero más firme. Entendí entonces que las consecuencias no siempre llegan con truenos. A veces llegan como documentación, como presupuestos recalculados, como personas empacando silenciosamente sus pertenencias y dejando una ciudad que una vez prometió más de lo que entregó. El otoño se instaló sobre Charleston con un aire más suave que los meses anteriores. El calor se suavizó, los turistas se redujeron, y el restaurante encontró un ritmo más estable. Harper & Ty ya no perseguía una expansión rápida. El menú fue refinado en lugar de reinventado. Los gastos se examinaban antes de ser aprobados. Las auditorías trimestrales se convirtieron en rutina en lugar de medidas defensivas. La estabilidad, descubrí, no hace ruido. Simplemente sostiene. Elegí no retirar mi garantía personal. Esa decisión sorprendió a algunas personas, incluyendo a mi abogado. Desde un punto de vista estrictamente protector, apartarse habría eliminado el riesgo. Pero no quería desmantelar lo que ya había costado tanto construir. Quería estructura, no destrucción. Quería claridad sin colapso. Al mismo tiempo, me negué a permanecer expuesta sin límites. Revisé mi testamento con cuidado deliberado. Los activos que alguna vez fluían directamente hacia Mako fueron colocados en un fideicomiso diseñado para protegerlos de responsabilidades comerciales y reclamaciones externas. Mi casa junto al río Ashley, los locales de panadería restantes, y mis cuentas de jubilación fueron separados de cualquier obligación corporativa futura. Los documentos eran precisos, sin emoción, y firmes. Cuando los firmé, no me sentí vengativa ni triunfante. Me sentí responsable. Hay una diferencia entre ayudar y disolverse en el riesgo de otra persona. Había confundido esas dos cosas una vez. No lo haría de nuevo.
Michael comenzó a asistir a un curso de gestión financiera ofrecido a través de un programa de extensión universitaria en el centro de la ciudad. Lo mencionó casualmente una noche durante una de nuestras llamadas telefónicas del domingo como si esperara un juicio. No ofrecí ninguno. En cambio, pregunté qué estaba aprendiendo. Habló sobre relaciones de deuda, pronósticos de flujo de caja y la diferencia entre el crecimiento proyectado y el crecimiento sostenible. Su voz llevaba una humildad que no había estado allí antes. Nuestras conversaciones se fueron alargando con el tiempo. No eran sentimentales. No revisitamos cada error ni reabrimos viejas heridas. Hablamos sobre los desafíos de personal, sobre las fluctuaciones estacionales en el turismo, sobre pequeñas victorias cuando los objetivos de ingresos se alcanzaban responsablemente. Había menos actuación en su tono, menos urgencia por impresionar. En su lugar, escuché algo más firme. La distancia entre nosotros no desapareció. Se definió en lugar de ocultarse. La distancia definida es navegable. Puedes tenerla en cuenta. Puedes rodearla sin caer a través de ella. En ciertas noches, me sentaba en mi porche viendo el río oscurecerse y consideraba cuán cerca había estado de entregar más que dinero. Es fácil, especialmente como padre, confundir el silencio con la fortaleza. Había creído que dar un paso atrás era sinónimo de sabiduría. Ahora entendía que la ausencia puede interpretarse como permiso. Los documentos del fideicomiso descansaban en una caja a prueba de fuego dentro de mi estudio. Las revisiones del acuerdo operativo estaban archivadas ordenadamente en mi escritorio. La estructura había reemplazado a la suposición. Un domingo, después de una conversación particularmente franca sobre escasez de personal y reservaciones para las fiestas, Mako hizo una pausa antes de terminar la llamada. Dijo que apreciaba que me hubiera quedado. No elaboró. No necesitaba hacerlo. La declaración llevaba más peso que cualquier disculpa podría haber tenido. Me quedé en el porche mucho después de que terminó la llamada, escuchando la marea cambiar contra el muelle. No había dejado a mi familia para preservar mi dignidad. Simplemente había entrado en mi lugar legítimo dentro de ella. Esa diferencia lo cambió todo. Si crees que los límites pueden reconstruir lo que el silencio casi destruyó, comenta el número 8 abajo para estar conmigo. Ahora, avancemos hacia el resultado final de esta historia. Un año tiene una manera de suavizar los bordes afilados sin borrar las líneas que los causaron. Para cuando se acercó el Día de Acción de Gracias, Harper & Tide se había asentado en una cadencia más estable. Los informes de ingresos eran modestos pero consistentes. Los gastos se revisaban antes de que se hicieran compromisos. La urgencia que alguna vez definía cada decisión había sido reemplazada por la paciencia. En muchos sentidos, el restaurante se parecía a las panaderías que Thomas y yo construimos décadas atrás, guiadas menos por la ambición y más por la disciplina. Ese noviembre, decidí organizar el Día de Acción de Gracias en mi casa junto al río Ashley. No lo enmarqué como una reivindicación. Simplemente extendí la invitación. Michael aceptó sin vacilar. La simplicidad de esa respuesta importó más que cualquier disculpa podría haberlo hecho. La mañana del día festivo llegó fresca y brillante. Me levanté antes del amanecer por costumbre, aunque no había hornos de panadería que atender. La cocina se fue llenando gradualmente con el aroma de salvia, cebollas y mantequilla. Me moví a través de movimientos familiares, bañando el pavó, revolviendo la salsa, arreglando la mesa del comedor con la misma vajilla que había usado por años. La casa se sentía llena de una manera que no lo había estado el otoño anterior. Michael llegó llevando un molde para pie envuelto cuidadosamente en una toalla. Lo había horneado él mismo usando una de mis viejas recetas de pacana. La corteza no era perfectamente uniforme, y la tapa de enrejado mostraba donde la había ajustado 2 veces antes de comprometerse con la forma final.
Noté estos detalles en silencio. El esfuerzo deja su propia firma. Trabajamos uno al lado del otro en la cocina por un rato, pasándonos utensilios y ajustando las temperaturas del horno sin tensión. La conversación fluía fácilmente, pero sin exceso. Me preguntó sobre los pedidos de las fiestas en la panadería. Pregunté sobre el personal en el restaurante. No hubo evasiones, ni respuestas cautelosas, solo intercambio ordinario. Cuando finalmente nos sentamos a la mesa, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas altas e iluminaba la platería en destellos suaves. El río más allá del porche se movía firmemente, indiferente a las complicaciones humanas. Por primera vez en muchos meses, no sentí que estuviera entrando al espacio de otra persona. Estaba en mi propio hogar, en mi propia mesa, rodeada de la vida que había construido. Después de la cena, mientras se recogían los platos y se servía el café, Mako se quedó cerca de la ventana. Su voz era más tranquila de lo habitual cuando habló. Dijo que había estado cerca de perder lo que más importaba. Las palabras eran simples, sin adornos, y pronunciadas sin arrepentimiento teatral. No le pedí que elaborara. Entendí lo que quería decir. No mencioné el mensaje del año anterior. No revisité la auditoría, la garantía, ni la reunión en la habitación de cristal. Esos eventos habían hecho su trabajo. La repetición no añadiría sabiduría. En cambio, lo observé cortar rebanadas del cake que había hecho y colocar una cuidadosamente en mi plato. Había algo casi ceremonial en el gesto. No era pago, no era penitencia, era participación. La noche se desarrolló sin incidentes. La risa surgió en pequeños momentos espontáneos. La tensión que alguna vez sobrevolaba nuestras interacciones se había adelgazado hasta algo manejable, reconocido, pero ya no dominante. Cuando los últimos platos fueron lavados y la casa se quedó tranquila de nuevo, me paré sola en el porche y miré el río oscurecido. No había ganado nada en el sentido tradicional. No hubo veredicto de tribunal, ni reconciliación dramática. Lo que había recuperado era más sutil, pero más duradero. No estaba presente porque financié la mesa. Estaba presente porque pertenecía a ella. En ciertas noches ahora me siento sola en mi porche y veo la marea entrar y salir como siempre lo ha hecho. Indiferente a los errores humanos. El río no se apresura. No se defiende. Simplemente sigue su curso. He llegado a admirar esa firmeza. Si trazo el comienzo de este último año hasta un solo momento, sería la vibración de mi teléfono en un tranquilo domingo y el mensaje diciéndome que no estaba invitada a cenar. En ese momento, las palabras se sintieron como exclusión. Lo que no entendí entonces era que también eran una revelación. Me obligaron a examinar no solo mi lugar en una mesa, sino mi lugar dentro de acuerdos que había firmado sin vacilar. Durante la mayor parte de mi vida, creí que el amor, especialmente el amor de una madre, requería acomodación. Di un paso atrás para que mi hijo pudiera dar uno adelante. Me mantuve callada para que él pudiera sentirse seguro. Firmé documentos porque confiaba en sus intenciones. Ninguna de esas elecciones era tonta de manera aislada. Lo que las hizo peligrosas fue la suposición de que la intención y la estructura son intercambiables. No lo son. Un contrato no interpreta el afecto. Un banco no calcula la lealtad. El papel reconoce solo los términos. Cuando supe que mi hogar podía verse comprometido por decisiones tomadas sin mi pleno conocimiento, me enfrenté a una elección que tenía poco que ver con el dinero y todo que ver con la identidad. Podía continuar ocupando el fondo, esperando que las circunstancias se corrigieran solas, o podía insistir en la visibilidad, incluso si hacerlo perturbaba la comodidad. Elegí la visibilidad. Esa elección no produjo fuegos artificiales. Produjo reuniones, auditorías y documentos revisados.
Produjo conversaciones difíciles y el silencioso desmoronamiento de un matrimonio que había dependido demasiado de la ambición y demasiado poco de la divulgación. También produjo algo más valioso, claridad entre mi hijo y yo. Ya no hablamos de ese año como una crisis. Hablamos de él como un giro. Él entiende ahora que el apoyo no es rendición. Yo entiendo que hacerse a un lado no es lo mismo que desaparecer. Entre esas realizaciones reside un nuevo tipo de respeto, menos sentimental, pero más duradero. No exigí reembolso. No busqué venganza. No recité el mensaje hiriente cada vez que nos sentamos de nuevo en la misma mesa. Lo que requerí era más simple y más difícil a la vez. Requerí el reconocimiento de que mi presencia tenía peso más allá de una firma. Hay una dignidad silenciosa en saber exactamente lo que estás dispuesta a dar y lo que no. Ojalá lo hubiera aprendido antes, pero estoy agradecida de haberlo aprendido de todas formas. La edad no nos exime de la corrección. A veces hace que la corrección sea inevitable. Cuando camino por la panadería ahora, con el aroma de azúcar y levadura elevándose a mi alrededor, siento la misma firmeza que siento junto al río. El trabajo construyó esas paredes. La disciplina las sostuvo. Los límites las protegen. El mensaje que alguna vez dolió ya no resuena de la misma manera. Se ha convertido en parte de una narrativa más grande, una en la que no estoy excluida sino despierta. No fui removida de mi familia. Se me recordó que pertenecer no es pasivo. Es algo en lo que participamos con los ojos abiertos. Si hay una lección en todo esto, no es que las madres deban proteger sus activos con sospecha. Es que la generosidad debe estar anclada en la fortaleza, no en el miedo de perder relevancia. El silencio puede ser elegante, pero solo cuando se elige libremente. La marea continúa su ritmo fuera de mi porche. Yo también. A veces las batallas más importantes no son ruidosas. No terminan con puertas cerradas de golpe ni disculpas públicas. Terminan con claridad, con la decisión tranquila de pararse donde perteneces. Con el firme entendimiento de que el amor y la dignidad no son opuestos y que la generosidad sin límites borra lentamente al que da. Llega una temporada en la vida cuando ser necesitado ya no es suficiente. Ser respetado importa más. Ser visto importa más que todo. La fortaleza no siempre parece confrontación. A veces parece una voz calmada, un documento firmado, una línea trazada sin ira. Si esta historia resonó contigo, me encantaría escuchar tus pensamientos. Comparte tu experiencia en los comentarios abajo. Tu voz podría ayudar a que alguien más se sienta menos solo. Y si crees que historias como esta merecen espacio, por favor considera suscribirte y seguir adelante. Gracias por estar aquí. La noche que mi hijo me envió un mensaje de texto diciéndome que no estaba invitada a cenar, algo dentro de mí se quebró de una manera que el dinero no podía reparar. No era solo una cena perdida. Era una puerta cerrándose en una casa que yo había ayudado a pagar. Un mensaje silencioso de que mi presencia se había vuelto inconveniente. Yo había firmado el préstamo. Había arriesgado mi hogar. Y sin embargo, era yo quien estaba siendo pedida a hacerse a un lado. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no simplemente estaba excluida de una mesa. Estaba siendo borrada de la historia que ayudé a construir. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, tómate un momento para compartir desde dónde estás viendo esto. Nos encanta ver cómo nuestras historias unen a personas de cada rincón del mundo. Tus pensamientos y comentarios son lo que hace tan especial a esta comunidad, y estamos verdaderamente agradecidos de tenerte aquí. Si aún no lo has hecho, no olvides presionar ese botón de suscribirse y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia llena de drama, resiliencia y giros inesperados. Ahora, acomódate, ponte cómodo,
Y quizás toma tu bebida favorita porque esta es una historia que no querrás perderte. Comencemos. Mi nombre es Evelyn Harper. Tengo 72 años y vivo en una casa de madera blanca que da al río Ashley en Charleston, Carolina del Sur. La casa tiene amplios porches que atrapan la luz de última hora de la tarde y pisos que todavía crujen en los mismos lugares que crujían cuando mi esposo estaba vivo. He vivido aquí por más de 30 años, el tiempo suficiente para conocer el ritmo de la marea, la manera en que el aire huele levemente a sal y magnolia a principios del verano. Y cómo el silencio puede instalarse en una habitación sin sentirse vacío. No siempre fui una mujer que se sentaba a mirar el río. Durante la mayor parte de mi vida adulta, me levantaba antes de las 4 de la mañana para hornear. La panadería Harper's Hearth comenzó en una cocina apenas más grande que la despensa que tengo ahora. Mi esposo, Thomas, manejaba los libros y las entregas mientras yo mezclaba la masa y probaba recetas transmitidas por mi madre. Construimos el negocio un cliente a la vez. Aprendí a leer los precios de las flores de la manera en que otras mujeres leen los pronósticos del tiempo. Expandimos lentamente, luego constantemente, hasta que había 3 locales por todo Charleston. Nada de eso era glamoroso. Eran madrugadas, manos quemadas, y la satisfacción constante del trabajo honesto. Cuando Thomas murió de una enfermedad cardíaca hace 6 años, los hornos se sentían más ruidosos de lo habitual. El dolor tiene una manera de amplificar los sonidos ordinarios. Vendí uno de los 3 locales, no porque quisiera reducir el negocio, sino porque quería simplificar mi vida. Mantuve 2 tiendas funcionando con gerentes de confianza y viví de las ganancias y mis ahorros cuidadosamente guardados. Creía haber ganado el derecho a ir más despacio. Mi hijo, Michael, es mi único hijo. Tiene 45 años ahora, alto como su padre, con la misma mandíbula decidida cuando cree en algo. Cuando la pandemia barrió el país, se llevó consigo su trabajo de marketing. Lo vi desmoronarse en pequeñas maneras privadas. Un hombre en sus años 40 que siempre se ha medido por su capacidad de proveer no pierde el empleo a la ligera. Vi el peso instalarse en sus hombros. No esperé a que me pidiera ayuda. La idea de abrir un restaurante surgió durante una de nuestras largas cenas del domingo en mi mesa. Charleston prospera con la comida y el turismo, y Mako habló sobre cocina costera y branding moderno con una chispa que no había visto en meses. Ofrecí más que aliento. Retiré 250,000 pesos de mi cuenta de jubilación. Firmé como garante personal de un préstamo de más de 1 millón de pesos. Esa firma significaba que si el negocio fracasaba, el banco podía ir tras mis activos. Entendí ese riesgo. Firmé de todas formas. El restaurante, Harper & Tide, abrió en el centro de la ciudad en un edificio de ladrillo renovado con ventanas altas y pisos de concreto pulido. Era elegante, brillante, y elogiado por los periódicos locales en cuestión de semanas. El nombre de Michael aparecía en entrevistas describiendo visión e innovación. Leí cada artículo y los recorté cuidadosamente. Noté con qué poca frecuencia aparecía el mío, pero me dije que así debía ser. Se supone que los hijos avanzan. Los padres retroceden. Creía que estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo. Todavía no veía que también estaba desplazando mi lugar en la historia de fundadora a garante silenciosa, de socia visible a la firma al pie de una página en la que nadie más necesitaba pensar. Si todavía estás viendo esto y ya sientes que algo no está del todo bien bajo el éxito, comenta el número 1 abajo para hacerme saber que estás conmigo. Ahora, pasemos al momento en que todo comenzó a cambiar. El éxito cambió la temperatura de nuestra familia mucho antes de que yo lo admitiera. Después de que Harper & Tide comenzó a recibir elogios, Loan se incorporó plenamente al negocio, no como esposa de apoyo, sino como presencia estratégica. Tenía una manera de entrar a una habitación como si ésta la hubiera estado esperando.
Era casi 30 años más joven que yo, refinada y socialmente precisa, siempre consciente de quien le estaba mirando. El branding del restaurante se transformó bajo su influencia. Los menús se volvieron más elegantes, la decoración más costosa, la lista de invitados para eventos privados más seleccionada. Ninguno de esos cambios era inherentemente malo. Charleston recompensa la reinvención. Aún así, comencé a notar que las decisiones se tomaban antes de que yo me enterara de ellas. Las reuniones informales se trasladaron de mi comedor a su casa costera. Los contratos con proveedores fueron renegociados sin mi aportación. Cuando hacía preguntas con delicadeza, me decían que todo estaba resuelto. El tono de Mako hacia mí se volvió más suave pero más delgado, como si estuviera amortiguando la información en lugar de compartirla. Me dije que dar un paso atrás era parte de envejecer con gracia. Se supone que los padres deben soltar el control. Eso es lo que siempre había creído. La primera grieta inconfundible apareció en un domingo por la noche a principios de primavera. El río fuera de mis ventanas estaba inusualmente quieto, la superficie plana y reflectante en la luz que se desvanecía. Había pasado la tarde podando azaleas, y estaba considerando si llevar una botella de vino a cenar en casa de Mako. No necesitaba invitación para esos domingos. Por años, simplemente se habían dado por sentado. Mi teléfono vibró contra el mostrador de la cocina. Me sequé las manos en una toalla antes de tomarlo, esperando que me pidieran traer el postre o llegar más tarde de lo planeado. En cambio, leí, «Mamá, no estás invitada a cenar. Loa no se siente cómoda teniéndote aquí esta noche. Necesitamos espacio». Me quedé allí parada más tiempo del que debería, releyendo las palabras hasta que parecían reorganizarse en algo casi razonable. No lo hicieron. La oración era clara. No estaba invitada. La casa donde se estaba celebrando la cena era la propiedad costera que les había ayudado a asegurar 2 años antes cubriendo el depósito inicial. Recordé haber firmado la transferencia. Recordé haberme sentido orgullosa de que mi hijo pudiera ofrecerle a su esposa una vista al océano. No lo llamé. No exigí una explicación. Escribí una sola palabra. Entendido. Luego puse el teléfono boca abajo en el mostrador. La quietud que siguió no fue dramática. Era ordinaria. El refrigerator zambaba. El motor de un bote resonaba en algún lugar río abajo. Pero algo dentro de mí cambió. Que te digan que des espacio es diferente a recibirlo. El espacio puede ser un límite trazado con amabilidad. Esto se sentía como una línea trazada sin mi conocimiento. Me serví un vaso de agua y lo llevé a la sala. El río reflejaba las primeras estrellas. No lloré. No caminé de un lado a otro. En cambio, me senté y permití que la fría conciencia se instalara completamente. Esto no era sobre una cena. Era sobre el acceso, sobre quién pertenecía a cuáles habitaciones. Después de un largo rato, me levanté y caminé al pequeño estudio en la parte trasera de la casa. Abrí la caja fuerte donde guardaba documentos comerciales y saqué el acuerdo de préstamo original y los papeles de garantía personal. Los había firmado con confianza 2 años antes. Ahora los leí lentamente, como si pertenecieran a otra persona. Por primera vez, me hice una pregunta que debería haber considerado antes. ¿Qué tengo exactamente en mis manos? ¿Y quién tiene que perder si lo suelto? Si ese mensaje te golpea tan fuerte como me golpeó a mí, comenta el número 2 abajo para que sepa que sentiste la grieta formarse. Ahora, descubramos qué reveló el papeleo. Me desperté antes del amanecer la mañana después del mensaje, no por el ruido, sino porque algo dentro de mí se negó a seguir durmiendo. Charleston todavía estaba envuelta en luz gris, el río fuera de la ventana de mi habitación apenas visible bajo una fina capa de niebla.
Me quedé tendida allí por un momento, escuchando la casa tranquila, consciente de que el silencio se sentía diferente ahora. Ya no era pacífico. Era instructivo. A las 8, estaba sentada en una oficina de derecho comercial en Broad Street, un edificio estrecho con ventanas altas y estantes alineados en filas ordenadas de carpetas. Había elegido un bufete que manejaba contratos de pequeñas empresas y asuntos bancarios, no disputas familiares. No estaba allí para hablar de sentimientos heridos. Estaba allí porque necesitaba claridad. Coloqué mi carpeta de documentos sobre la mesa de conferencias pulida y le dije al abogado que quería una revisión completa de mi exposición. Leyó en silencio por casi 2 horas. El único sonido era el pasar de las páginas y el leve zumbido del tráfico bajo la ventana. Observé su rostro en busca de señales de alarma, pero no vi ninguna. Cuando finalmente se recostó en su silla, no suavizó sus palabras. El primer hecho era simple. Yo era la garante personal principal del préstamo bancario de Harper & Tide. Eso significaba que si el restaurante incumplía, el prestamista tenía derecho de perseguir mis activos personales, no solo el interés comercial que tenía, sino mis ahorros y mi casa con vista al río Ashley. El segundo hecho requería más explicación. La estructura de propiedad interna del restaurante había sido modificada. A través de una serie de ajustes al acuerdo operativo, mis derechos de voto habían sido reducidos al 10%. Todavía era propietaria en papel, pero mi capacidad de influir en las decisiones importantes había sido significativamente debilitada. Los cambios habían sido presentados correctamente dentro de los registros de la empresa. No me habían informado. El tercer hecho me inquietó más. Había negociaciones activas en curso para vender el 51% del restaurante a un grupo de inversión con sede en Atlanta. Si esa transacción se cerraba, el interés de control pasaría a inversores externos. Yo seguiría siendo responsable bajo mi garantía a menos que fuera formalmente liberada, pero ya no tendría autoridad significativa sobre la dirección de la empresa. No interrumpí mientras explicaba. Hice preguntas cuidadosas sobre plazos, requisitos de consentimiento y exposición al riesgo. Respondió sin dramatismos. Si el restaurante funcionaba bien, nada de eso importaría. Si flaqueaba, las consecuencias llegarían directamente a mi vida. Cuando salí a Broad Street, el sol de finales de la mañana había disipado la niebla. Los turistas pasaban con cámaras y bolsas de compras, sin saber que algo en el mundo podría ser inestable. Me quedé allí más tiempo del necesario, absorbiendo el peso de lo que había aprendido. Había creído que estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo. En cambio, me había posicionado como un escudo financiero sin retener un control significativo. No eran solo las negociaciones de venta lo que me perturbaba. Era el patrón. Se habían tomado decisiones. La autoridad había cambiado. El riesgo había permanecido conmigo. Mientras caminaba hacia mi auto, entendí que el mensaje sobre la cena no había sido un agravio aislado. Había sido una señal. Me estaban sacando de las habitaciones silenciosamente, tanto personales como profesionales. Por primera vez, vi la estructura claramente. El amor nunca había reemplazado al contrato. Solo me había distraído de leerlo detenidamente. Si estás empezando a ver cómo el amor y la responsabilidad pueden colisionar, comenta el número 3 abajo para seguir conmigo. Ahora, entremos en la primera confrontación real. Invité a Mako a mi casa un martes por la tarde, eligiendo deliberadamente un día de semana para que la conversación no fuera confundida con una cena familiar. El río estaba alto por las lluvias recientes, presionando contra sus orillas con una insistencia silenciosa que coincidía con mi propio estado de ánimo. Puse 2 vasos de agua en la mesa del comedor y coloqué una sola carpeta junto a ellos. No tenía intención de tenderle una trampa, pero ya había terminado de fingir que no entendía lo que había aprendido.
Llegó con aspecto cansado, aunque intentó enmascararlo con una sonrisa fácil. Nos sentamos frente a frente en la misma habitación donde alguna vez había hecho las tareas de la escuela siendo niño. Comencé con cuidado preguntando sobre los ajustes de propiedad y las negociaciones con los inversores de Atlanta. Se movió en su silla y me dijo que era solo negocios, que el crecimiento requería flexibilidad, que no necesitaba preocuparme por los detalles técnicos. Las frases sonaban ensayadas, lo suficientemente pulidas para suavizar sus bordes, pero lo suficientemente firmes para cerrar el tema. No alcé la voz. Le pregunté si entendía que mi garantía personal seguía en plena vigencia. Asintió, aunque podía ver que no había considerado completamente lo que eso significaba. Habló sobre proyecciones, turismo estacional, potencial de expansión. Escuché hasta que las palabras comenzaron a girar sobre sí mismas. Cuando mencioné que mis derechos de voto habían sido reducidos al 10%, frunció el ceño como si el número lo sorprendiera. Explicó que era parte de una reestructuración diseñada para atraer inversores. Se presentó como algo de procedimiento, casi administrativo. Sentí que la distancia entre nosotros se ampliaba, no por la ira, sino por la omisión. Esa tarde, Lauren llamó. Su tono era cortés, pero con un filo de acusación. Dijo que mi consulta señalaba una falta de confianza. Insinuó que cuestionar la estructura socavaba el liderazgo de Michael. La conversación fue breve y cuidadosamente controlada. Sentí que ella veía mi participación como una interferencia en lugar de una asociación. 2 días después de eso, una carta del banco llegó a mi buzón. Me informaba que el restaurante había perdido 2 pagos de intereses consecutivos. El lenguaje era profesional, casi amable, pero la implicación era clara. Llamé a Michael de inmediato. Me dijo que estaba manejando un problema temporal de flujo de caja y que no debería preocuparme. Tenía la intención de manejarlo en silencio. Ese fue el momento en que algo se endureció dentro de mí. No era furia. Era claridad. Había firmado documentos que ponían en riesgo mi hogar y mis ahorros. Se tomaban decisiones sin mi conocimiento. Y la inestabilidad financiera me estaba siendo ocultada. Me di cuenta de que no estaba simplemente fuera de la habitación. Era el cojín que absorbía el impacto de cada error. Le dije a Mako que solicitaría una auditoría independiente de las finanzas del restaurante. Le informé que quería una reunión formal con asesoría legal y un representante del banco presentes. Parecía atónito, no tanto ofendido como desprevenido. Dijo que escalar el asunto haría que las cosas parecieran peores de lo que eran. Respondí que la transparencia no crea problemas. Los revela. Cuando se fue, la casa se sentía más grande de lo habitual. Me paré en la ventana y observé la marea retroceder, exponiendo las orillas lodosas bajo la superficie del agua. Una vez que el fondo es visible, no puedes pretender que no está ahí. Para cuando la noche se instaló sobre el río, entendí que lo que ocurriera a continuación cambiaría nuestra relación de manera permanente. No regresaríamos a las suposiciones fáciles y la confianza tácita. La línea había sido trazada, no con ira, sino a plena luz del día, donde todo podía verse. Si puedes sentir la tensión aumentando y sabes que esto no puede terminar en silencio, comenta el número 4 abajo para mostrar que todavía estás aquí. Ahora vamos directamente hacia la habitación de cristal. La sala de conferencias de Harper & Tide estaba diseñada para impresionar a los inversores. El vidrio de piso a techo daba al comedor de abajo donde se estaban planchando los manteles blancos y alineando los cubiertos para el servicio del almuerzo. La habitación olía levemente a limón pulido y espresso. Llegué 10 minutos antes, llevando una carpeta de cuero que se sentía más pesada de lo que el papel solo debería pesar. Mi abogado se sentó a mi lado, compuesto y atento. Al otro lado de la mesa,
El representante del banco revisaba un delgado portafolio con la eficiencia distante de alguien acostumbrado a las evaluaciones de riesgo. Cuando Mako y Loan entraron juntos, el cambio en el ambiente fue sutil pero inconfundible. Tomaron sus asientos frente a mí, unificados en posturas y no en certeza. Comencé sin preámbulos. Coloqué el acuerdo de garantía original sobre la mesa y resumí sus términos en lenguaje mesurado. Mi casa, mis ahorros, mi interés restante en la panadería, todos estaban listados como posible recurso en caso de incumplimiento. El representante del banco confirmó que se habían perdido 2 pagos de intereses y que la cuenta estaba bajo observación. No había ninguna acusación en su tono, solo hechos. La expresión de Mako cambió primero. Se inclinó hacia adelante, codo sobre la mesa, revisando documentos que probablemente había visto, pero nunca absorbido completamente. Loan mantuvo una quietud controlada, manos entrelazadas, ojos atentos, pero cautelosos. Luego vinieron las enmiendas al acuerdo operativo. Mis derechos de voto habían sido reducidos al 10%. El papeleo llevaba firmas y fechas correctas. La reestructuración había sido posicionada como necesaria para atraer capital externo. No cuestioné la legalidad del proceso. Cuestioné la sabiduría de ejecutarlo mientras el negocio ya estaba bajo presión de flujo de caja. Los estados financieros siguieron. Mi abogado repasó las proyecciones de ingresos frente al desempeño real. Las fluctuaciones estacionales habían sido optimistas en sus pronósticos. Los costos de renovación interior habían excedido el presupuesto por un margen significativo. Accesorios personalizados, azulejos importados, asientos ampliados en el patio. Individualmente, cada gasto podía justificarse. Colectivamente, habían apretado los márgenes peligrosamente. Luego surgió el pago de consultoría. Una serie de transferencias etiquetadas como servicios de asesoría habían sido enviadas a una compañía de responsabilidad limitada registrada en Atlanta. Los registros de propiedad de esa empresa identificaban al hermano de Loan como el titular principal. Las cantidades no eran insignificantes. Habían contribuido al déficit de liquidez que resultó en los pagos de intereses perdidos. Lauren se irguió en su silla. Explicó que la firma de consultoría proporcionaba perspectivas estratégicas de branding de introducción a inversores. Su voz era firme, profesional y casi persuasiva. No se había roto ninguna ley. Existían contratos. Se habían prestado servicios. El problema no era criminal. Era estructural.